Somos Sura Investments, el asset manager con un sólido enfoque global y una activa presencia local. Nos especializamos en integrar asesoría experta y personalizada con oportunidades de inversión para personas, empresas e instituciones. Canalizamos oportunidades financieras acordes a las particularidades de cada región, con la asesoría experta como eje central de nuestra relación con el cliente. Conectamos a Latinoamérica con el mundo, con presencia local en Chile, México, Colombia y Perú, y a través de vehículos de inversión en Estados Unidos y Luxemburgo. Brindamos una gestión especializada de activos, gracias a nuestro equipo de expertos y a las alianzas con gestores globales de primer nivel, que potencian y diversifican nuestras estrategias financieras. Priorizamos la sostenibilidad financiera y el crecimiento a largo plazo, gestionando inversiones que integran criterios ASG para impulsar el desarrollo de la región y generar impacto positivo en los mercados donde estamos presentes. La suma de nuestro propio modelo de asesoría, una oferta de valor diferenciada y el vínculo cercano con nuestros clientes nos permite brindar soluciones de inversión alineadas con sus propósitos y objetivos financieros, acompañándolos en cada etapa para construir un futuro sostenible. Somos Sura Investments, soluciones globales, asesoría experta. Hola, un saludo cordial a todos nuestros clientes y amigos que se conectan desde distintas latitudes, de distintas partes de Latinoamérica y el mundo. Mi nombre es Max Pinto y soy director de estrategia y productos para Chile de Sura Investment. Y la idea del día de hoy es poder tener un espacio de conversación, un seminario en el cual denominamos Inversiones 2025, estrategias para un mundo en transformación. Este año, 2024, ha sido de muchos desafíos, de tasas bajas de tasas de interés, de políticas monetarias restrictivas, contractivas, expansivas, países con cambios políticos, conflictos geopolíticos, es decir, un mundo bien con bastantes movimientos que afectan, por cierto, nuestras inversiones, pero que, como siempre, por un lado, son una oportunidad. Así que este espacio, en el día de hoy, lo queremos compartir con ustedes, contarles cuál es nuestra visión desde Sura Investment, cuáles son los desafíos que tenemos vista 2025, pero también cuáles son nuestras oportunidades. Siempre que el mercado hay turbulencias o ruidos o cambios, se producen, por cierto, temores, pero por cierto también muchas oportunidades. Así que en el día de hoy vamos a compartir con dos expertos. Hay uno que está con un pequeño problema de audio hasta el momento, que probablemente, pero vamos a partir con Mauricio Guzmán, que es nuestro head de estrategia, que está desde Colombia y nos va a dar la visión con respecto a las distintas clases de activos, renta fija, renta variable, alternativos, etc. Mauricio, como dije, head, está en este minuto de Colombia, así que bienvenido, Mauricio, esperando para poder compartir tu visión con respecto a los mercados en el día de hoy. Gracias, Max. Gracias a todos los que se conectan, que nos acompañan hoy desde diferentes países de Latinoamérica. Encantado de estar aquí en este espacio compartiendo con todos ustedes lo que es nuestra visión de perspectivas de inversión para el 2025 desde Sura Investments, que podamos acá comentar cuáles son las principales oportunidades que estamos viendo en los mercados, así como los riesgos que estamos monitoreando también, por supuesto, en la construcción de nuestros portafolios y las recomendaciones a nuestros clientes. Así que muchas gracias, Max, encantado. Genial. Hoy estamos a la espera de Joaquín Barrera, que se conecta desde Ciudad de México, que en este minuto tiene un pequeño problema de audio, así que durante el camino espero que pueda solucionar y entrar en la conversación. Por último, y antes de comenzar ya en el área chica, quiero decirle que este espacio es para ustedes. Como Sura Investment estamos preocupados y ocupados de compartir nuestros conocimientos y acompañarlos para una mejor toma de decisiones. Por lo mismo, acá en este seminario hay la posibilidad de un chat. Háganos las preguntas, por favor, que nada se quede en el tintero. Pregúntenos, consulten. Hoy día están los expertos disponibles para ustedes. Tienen el head de estrategia que les va a poder responder todas las consultas que siempre tienen ustedes. No se la lleven a la almohada. Sura está para acompañarlos, así que por favor, que este sea un espacio dinámico, interactivo, y hagan todas las preguntas en el chat, porque de verdad este espacio lo sentimos que es algo que se los debemos a ustedes. Así que, por favor, úsenlo
con ganas y pregunten todo lo que requieran. Por nuestro lado, felices de poder contestarlos. Y si por a veces motivos no alcanzamos por tiempo, como hemos partido un poquito más tarde, van a estar después en las respuestas de sus consultas que están en el chat, en nuestro resumen, en nuestras memorias, en las cuales después se lo haremos llegar a cada uno de ustedes para que puedan, sí o sí, tener respuesta a esa inquietud. Así que bueno, sin más, quiero partir contigo con respecto a cómo estuvo este 2024. Un año 2024 complejo, un año 2024 de elecciones, un año 2024 a nivel general con tasas de interés cayendo en los Estados Unidos o una reserva federal bajando tasas. Cuéntanos un poco cómo lo viste en términos agregados para la economía mundial, cómo ha estado para los distintos mercados. Perfecto, claro, Max. Mira, si quieres vamos a utilizar una diapositiva para comenzar y responderte muy concretamente. 2024 va cerrando como un año de retornos extraordinarios para los mercados de riesgo, para los activos. Aquí estamos viendo algunos de los principales índices accionarios del mundo. En el lado izquierdo, que vemos los últimos 12 meses, retornos totales de casi 35% en el caso de Estados Unidos. La mayoría de índices mundial alrededor del mundo también con retornos positivos, con la excepción de Latinoamérica. Aquí nos detendremos más adelante por el interés particular que tiene para nosotros y para la audiencia. Pero en términos generales, muy buen año para activos de riesgo, que se suma a unos años previos que, como lo vemos en la gráfica de la derecha, donde estamos viendo 5 años de plazo, en los que el índice estadounidense Standard & Poor's prácticamente duplicó su valor. Es decir, no es solo el 2024, sino que se suma a un 2023 en donde ya habíamos tenido un retorno cercano al 30% y 2024 está cerrando en una cifra cercana de nuevo al 30%. Eso, para ponerlo en contexto, solo tenemos 2 eventos en la historia en los que el índice Standard & Poor's cerró con retornos de más del 20% por 3 años consecutivos y fue durante la crisis.com de inicios del 2000. Y esto habla un poco de no solo de lo extraordinario que fue el 2024 para los mercados accionarios, sino también de la vara tan alta que tenemos para el 2025. Y acá, quizás adelantándome un poco a lo que serán nuestras perspectivas para el 2025, pues seguimos viendo muchas de las dinámicas positivas que permitieron tener el año tan positivo que tuvimos en el 2024, extendiéndose al 2025, pero reconociendo que arrancamos en un punto mucho más retador, con una vara más alta para generar retornos, porque muchas de las noticias positivas y las expectativas positivas ya están incorporadas en los precios y por ende el espacio para de nuevo generar sorpresas positivas va a ser más acotado. Y ahí me detengo un momento y es qué explicó desde la perspectiva de Sur Investments que tuviésemos este año tan positivo. Y detrás de esto yo diría el factor más importante es que la economía sorprendió muy positivamente las expectativas de hace un año. Y te doy esta cifra. Hace un año, cuando teníamos esta conversación de cara al 2024, el consenso del mercado esperaba un crecimiento para el 2024 del orden del 1,2% para Estados Unidos y 0,6% en Europa. O sea, un crecimiento positivo, pero la verdad que bastante bajo. Y en realidad vamos a cerrar con un crecimiento muy cercano al 3% en Estados Unidos y 1,2% en Europa, es decir, el doble de lo esperado. Si nos vamos un año atrás, antes de eso, o sea, hace 2 años, las expectativas para el 2024 eran de solo 0,4 y menos 0,1 en Europa. Es decir, arrancamos con un punto de partida con unas expectativas muy pobres que luego fueron superadas ampliamente a lo largo del año. La diferencia en este momento es que para el 2025 el mercado ya elevó sus expectativas y hoy por hoy se encuentra esperando un crecimiento mayor al 2% en Estados Unidos, mayor al 1% en Europa, con lo cual ya ese espacio para sorprender positivamente no es tan amplio como pudimos ver antes. Lo último que te mencionaría, Max, en la siguiente, si bien todo esto que describo de expectativas, de sorpresas positivas económicas en la economía, en las principales economías del mundo, acompañado de sorpresas positivas también
en las utilidades que generaron las compañías alrededor del mundo. No olvidemos que vamos cerrando un año en que las utilidades para las grandes compañías de Estados Unidos van a crecer del orden del 10% año a año. Es decir, no es solo una economía que está creciendo muy bien, sino que ese mayor crecimiento se está viendo trasladado a muchos mejores resultados por parte de las compañías que componen los índices. Entonces, un entorno bastante positivo que se acompaña desde el punto de vista macro con una inflación que ha seguido bajando. Se sigue resolviendo el gran tema de los últimos años, que era una inflación descontrolada, que además eso permite que la mayoría de bancos centrales del mundo, incluyendo la Fed, que era la última y la más importante que hacía falta, también comenzó a reducir sus tasas. Entonces, todo esto es lo que consideramos o el mercado llama un soft landing, un aterrizaje suave, y es una economía que crece positivamente, quizás no a tasas exageradamente altas, que termina siendo tampoco muy positivo, que sea excesivo, pero que crece al tiempo que la inflación baja y se mantiene en niveles controlados. Ese soft landing fue nuestra visión y nuestra narrativa, por llamarlo de alguna manera, de todo el año. Si alguno de los que nos acompaña escuchó nuestro evento de perspectivas del 2024 a comienzos de año, nosotros manteníamos que creíamos que el 2024 iba a ser un año de soft landing, como finalmente lo fue. Pero eso no significa que fuera lineal y que el año fuera un año fácil, tranquilo, y como lo vemos en la diapositiva, si me ayudan con la que acabamos de ver, aquí quisimos ver cómo fue cambiando la narrativa a lo largo del 24, y esto habla de lo volátil y difícil que fue el año para las inversiones. Cuando vemos, volviendo a mi punto anterior, que llevamos retornos del 30%, cualquiera podría decir qué año tan sencillo. Y cuando lo vemos acá, te puedes dar cuenta cómo, y esto acá lo estamos viendo a través de uno de los indicadores que para nosotros más o mejor recoge toda la información económica y de mercados, que es la tasa del bono del Tesoro de 10 años de Estados Unidos. Fíjate cómo a lo largo del año la tasa del Tesoro arrancó en un nivel bajo, relativamente estable, cuando la narrativa era vamos a tener un aterrizaje suave, pero muy rápidamente se disparó una vez los datos económicos comenzaron a mostrar cierto recalentamiento y la posibilidad de que la Fed no terminara recortando tasas, que es lo que mostramos ahí en amarillo como no aterrizaje. Más adelante, más o menos hacia mitad de año, la narrativa volvió a cambiar hacia aterrizaje suave, pero resulta que después el mercado dijo, se nos fue la mano y ahora el riesgo que tenemos es de recesión. Con algunos datos de empleo que salieron preocupantes, el mercado comenzó a decir, ahora lo que pasó fue que las tasas de interés altas por tanto tiempo le comenzaron a hacer mucho daño a la economía, al empleo, y ahora lo que tenemos es un riesgo de recesión inminente. Y fíjate cómo terminamos el año de nuevo en modo aterrizaje suave, impulsado además por el gran tema que ya discutiremos, que son las elecciones en Estados Unidos, la llegada de Trump a su segunda presidencia, y todo esto nos devuelve al campo de aterrizaje suave. Entonces, nosotros siempre mantuvimos a lo largo de toda esta volatilidad la tesis de aterrizaje suave, pero fíjate cómo el año nos fue marcando una volatilidad muy importante y mucha incertidumbre y cambios de narrativa en torno a lo que estaba pasando con la economía global. Perfecto. Bueno, ha sido el 24 un año retador, pero no podemos ser mal agradecidos. Ha sido un año bueno por lo que están mostrando en lo que fue renta variable. O sea, tener retornos en el barrio del 30% son simplemente extraordinarios. O sea, real más 25 son pocas veces vistas. La preocupación puede ser, y ahí tú algo lo comentaste, que tener 2 años seguidos a esos niveles hay que tener cuidado, porque muchas de las cosas ya están incorporadas. Eso no implica que no haya la posibilidad de seguir creciendo, sino que vamos a tener que ser bastante más selectivo, más retador, como tú lo planteaste. Desde el punto de vista de renta fija, si en una pincelada rápida, veo ahí que mostraste el bono del Tesoro, que fue como una montaña rusa, ¿ah? A rato ganando mucho, a rato perdiendo. ¿Cómo fue el resumen muy cortito de la renta fija en el año? ¿Fue un buen año, un año extraordinario o un año muy normalito? Porque vinimos de que la renta fija no es ni fija, y el año 2022 los bonos del Tesoro de 10 años perdieron, no sé, 17%. ¿Cómo estuvo este año? ¿Fue mejor? Cuéntanos un poquito de aquello, Mauricio. Por supuesto, mira, el resumen es un año mucho más
volátil y complejo que lo que vimos hace un momento para la renta variable, y esto de la mano con esa volatilidad que acabamos de ver en la gráfica, lo que fue pasando durante el año con el tesoro de 10 años, finalmente termina afectando el resto de la renta fija en todos los países del mundo. Entonces, finalmente, retornos mayoritariamente positivos para la renta fija alrededor del mundo, menores que la renta variable, y sobre todo positivos apoyados por dos factores. Primero, un punto de partida con tasas altas. O sea, recordemos que si bien las tasas de interés tienen volatilidad, seguimos estando en niveles que si nos pagamos hace 5 años, era impensable ver tasas nominales y reales en los niveles que hoy por hoy seguimos viendo. Entonces, ese carry o ese cupón con el que arrancó el año genera un colchón bastante positivo que ayudó definitivamente a que los retornos terminaran siendo positivos, incluso con la volatilidad de tasas. Y el segundo, los spreads de crédito, es decir, ese diferencial que nos paga los bonos de ya sea grado de inversión o de alto rendimiento con menor calidad crediticia, se comprimieron mucho, se redujeron, porque estamos en un entorno muy bueno para activos de riesgo en el que los inversionistas, así como están favoreciendo las inversiones en renta variable, en acciones, como ya lo vimos, en el mundo de la renta fija, los inversionistas están tranquilos con el entorno económico, están diciendo, no es un entorno en el que me preocupe demasiado los defaults, una escalada en los impagos, entonces están dispuestos a tomar algo más de riesgo de crédito, y esos segmentos de la renta fija, la verdad es que tuvieron un gran desempeño. Perfecto, Mauricio. Oye, a ver, nosotros somos latinoamericanos. Una de las cosas buenas de Sura, tenemos un equipo de inversiones de los más grandes de la región, Sura Investments. Por lo tanto, eso a nivel local, a nivel global, nos comentaste ya la importancia de la Reserva Federal, que haya empezado a bajar las tasas de interés, cómo le ha ido al mercado americano, que está haciendo récord, o sea, o le está yendo bastante bien. Uno fue a Latinoamérica, y partamos por Perú, por Colombia, no sé, por Chile o México, hacer un pequeño resumen de la región de la TAM, para ir avanzando ya a las perspectivas, porque esto es como, de aquí venimos, estos son los desafíos que tenemos vista 2025, pero terminemos de cerrar esta sinopsis con respecto de lo que pasó el 24, en lo que nos pasó a nosotros. En términos accionarios parece que nos tuvimos también, en términos económicos, después vamos a tener la entrada de Trump, ¿cómo nos afectará eso? Pero no sé si nos puedes contar un poquito de detalle. Perfecto, por supuesto. Mira, yo te diría, la historia de Latinoamérica en 2024 es interesante y creemos que algo de eso se repetirá en el 25, y es una historia de divergencia. En muchas ocasiones hemos visto cómo Latinoamérica se mueve en conjunto, a todos nos va como le va a Brasil, a México, a los polos principales de la región, pero este fue un año en el que, si bien, como veíamos en la gráfica, Latinoamérica frente a otras regiones del mundo se mantuvo rezagada, tuvo un rendimiento negativo, cuando entramos en los detalles, resulta que los grandes polos del continente, México, Brasil, han estado atravesando dificultades, cada uno de su propio tipo. En el caso de Brasil, principalmente dificultades derivadas de los ajustes fiscales pendientes que allí han generado mucho ruido, y por la permanencia de la inflación. Recordemos que Brasil es el único país importante del mundo, aparte de Japón, pero Japón desde unos niveles muy bajos, que está subiendo tasas de interés en este momento. Entonces Brasil ha tenido unas situaciones muy particulares, y México, como probablemente nos contará Joaquín en un momento, México también ha tenido unas situaciones muy particulares por su cercanía a Estados Unidos y otros asuntos internos derivados de las elecciones que vivieron este año. Entonces Brasil y México, un poco más complicados, eso se ha visto reflejado en la bolsa, en las bolsas locales de estos dos países, y a su vez en el índice latinoamericano por el peso tan importante que tienen estos dos países. Dicho eso, para Chile, Perú y Colombia, la realidad es que tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de mercados accionarios, fue un año bastante mejor, con sorpresas positivas. Los tres países lograron superar las expectativas de crecimiento económico que se tenían para el 24. Creemos que en el 2025 estos tres países van a continuar entregando resultados positivos derivados de tasas de interés que han podido bajar a medida que la inflación en los tres países ha seguido convergiendo a las metas de los bancos centrales. Del lado de Chile y Perú,
su cercanía con China y lo que nosotros estamos esperando que podrían ser sorpresas positivas del lado de estímulos de China van a ser un driver relevante para estos países, y del lado de Colombia también creemos que va a ser un año en el que el consumo interno, la demanda interna, la inversión se va a recuperar, con lo cual te diría, y cierro este capítulo, Brasil-México, una historia con bastantes retos e incertidumbre aún. Chile, Colombia, Perú, un año 2024 que ya fue sorpresivamente bueno, te diría buenos retornos, buen desempeño económico, que creemos se pueda extender para el 2025. Y bien claro, y esa divergencia fue bien importante este año en Latinoamérica. ¿Eh? Creo que se notó. México tuvimos elecciones, teníamos la elección del país del norte, entonces hubo bastante ruido. Bueno, Brasil tú ya lo comentaste. Ahora, yendo ya y hablar por aquí con nuestros clientes y amigos que están hoy día conectados. 2025, tenemos un presidente Trump, tenemos el nearshoring, la amenaza de salvaguardas o impuestos específicos a determinados productos. ¿Cómo le pega eso a nuestra región que básicamente exporta muchas materias primas? Uno de nuestros principales afectados van a ser nuestro socio estratégico también de China. Hoy día ahí vemos el impacto que está teniendo el puerto en Perú, qué dicen los americanos, si construyen algo aquí en Chile o no. Entonces, si vamos haciendo ya el doble clic y entrando a cómo se ve esta irrupción de Trump con su impacto que puede tener en el nearshoring en México, cómo se ve las posibilidades que se nos abren de negocios o no. Partamos por México, pero por cierto es para toda la región, para un Perú, para un Colombia, para un Chile. Por supuesto. Mirando ya a 25. Max, entiendo que Joaquín está listo, entonces si quieres programamos para saber si de una vez lo traemos a la conversación para que nos hable de México. Excelente. Excelente, no sabía que estaba ahí Joaquín. Démosle. Creo que no lo veo todavía, pero. Unos segundos. Bueno, estos son a veces los riesgos que uno toma en hacer algo en línea con 3 países, 3 latitudes, Colombia, México y Chile. Hoy tuve un pequeño percance, pero la idea es que todo nuestro equipo le puede dar la misma asesoría. Y aquí está Mauricio Guzmán, como les comentaba, jefe de estrategia, que ve toda la visión y busca las oportunidades para toda Latinoamérica. Entonces, él lo puede continuar, pero sí que no se puede sumir Joaquín. No, pero por y veo supuesto. que no. Así que, sí, bueno, hoy no fue el día de las comunicaciones mexicanas. Espero que la bolsa funcione mejor que las comunicaciones desde México. Entonces, no sé, cuéntanos un poquito, nearshoring, nuevo presidente en México, en Estados Unidos, los impactos de estos temas medio geopolíticos, de las influencias de Asia, dígase particularmente China, de lo que hace Estados Unidos, de cómo nosotros, generalmente exportadores en Latinoamérica de materias primas y cosas por el estilo, nos puede afectar esta tensión que pareciera que va a partir, al menos va al 20 de enero con harta bulla, con harto ruido. Definitivamente no, y te diría sin ninguna duda el gran evento político y económico del año, la elección de Trump, esta segunda presidencia de Trump. Entonces, un primer comentario antes de entrar en México y en la región en general, es la segunda presidencia de Trump definitivamente todavía genera muchas inquietudes, pero te diría uno de los factores que vale la pena tener en cuenta es, primero, ya sabemos lo que es una presidencia de Trump, ya lo vivimos en 2016, es decir, el impacto que tuvo en ese momento para economía y mercados fue muy grande desde el punto de vista o partiendo del desconocimiento y de lo difícil que era predecir lo que iba a hacer su gobierno. Hoy por hoy tenemos mucho más certezas al respecto, primero. Segundo, los mercados ya se habían anticipado a la posibilidad de que fuera elegido, que lo vimos en los movimientos de precios previos a la elección. Entonces, dicho o partiendo de que hay, digamos, desde nuestra perspectiva, bastante menos incertidumbre e impactos potenciales, es cierto que va a tener mucha relevancia finalmente cuáles sean las políticas y la magnitud, la amplitud de las políticas que ha anunciado. Ese va a ser el tema muy seguramente del primer semestre del año. Nosotros vemos un primer semestre muy guiado por los anuncios políticos, por los anuncios de aranceles, por los anuncios de impuestos,
de inmigración, los grandes temas de su agenda política, que muy probablemente van a terminar en una versión mucho menos agresiva de lo que se ha anunciado en su retórica. Entonces, nosotros sí creemos que van a haber unos aranceles, un poco la manera que nosotros tenemos para analizar los impactos de estas políticas son qué tantas de ellas se pueden implementar sin necesidad de un consenso en el Congreso, donde si bien los republicanos tienen mayoría, van a tener que conciliar porque es una mayoría bastante frágil. Entonces, el lado de aranceles es uno donde se puede implementar desde el Ejecutivo, con lo cual sí creemos que van a haber unos aranceles en generales para China del orden del 10% en el primer semestre, que van a seguir con otro 10% para el segundo semestre. Ese es nuestro escenario base. Definitivamente lo que ocurra allí tendrá impacto en el resto del mundo. Nosotros, un factor que creemos es muy interesante del 2024 es la voluntad política que mostró el gobierno de China para generar estímulos que finalmente convenzan al mercado, que finalmente generen impactos relevantes sobre su economía. Están ahí por primera vez en décadas. De hecho, anoche tuvimos unos anuncios nuevos del Politburo en China, donde básicamente dicen que la política monetaria va a ser muy probablemente más laxa de lo que ha sido en los últimos años y que la política fiscal va a ser mucho más agresiva. Y eso es un cambio de retórica gigante con el perfil conservador que han tenido las autoridades chinas por décadas. Entonces creemos que la voluntad está ahí y que con este riesgo externo que está teniendo China con lo que serán las políticas de Trump, va a aumentar la voluntad de utilizar esas herramientas. Entonces todo esto para decirte que hay un riesgo en China proveniente de las políticas de Trump, pero nosotros estamos un poco contrarios en pensar que el 2025 nos puede sorprender positivamente China, vía voluntad de implementar estímulos con una magnitud muy relevante. Si eso es así, el impacto para Latinoamérica puede ser importante vía precios de commodities. Recordemos que China es por mucho el mayor consumidor mundial de cobre, que mucho de lo que pasa con el precio del cobre depende de la salud de la economía china. Creemos que esto le puede dar un soporte al precio del metal y por ende a Perú y Chile en particular, pero que también digamos, la mejor dinámica económica de China va a ser un motor en general para materias primas y en general para los productos de la región. Esto debería contrarrestar en parte, y voy a tu punto sobre México, debería contrarrestar en parte algunos de los factores negativos que pueden tener las políticas tanto arancelarias como migratorias de Trump. Nosotros creemos que si bien es posible, la vara para que Trump revise el acuerdo comercial con México y Canadá previo a la negociación formal del acuerdo del 2026 es alta. Creemos que no, a pesar de que lo mencionó hace 2 semanas, no creemos que se vaya por la vía de invocar seguridad nacional para revisar el acuerdo antes de. Creemos que es más una posición de llegar a la negociación con una posición de fortaleza que algo que efectivamente vaya a ocurrir, por lo cual nosotros vemos que el riesgo para México desde el frente externo existe, pero está relativamente acotado y quizás creemos que tiene bastante más injerencia y peso lo que terminen siendo las reformas internas. México tiene, digamos, más situaciones por resolver en la forma, con su nuevo gobierno, en la forma en que las reformas finalmente sean aprobadas, con lo cual van a haber retos, pero te diría que el frente externo nosotros un poco diferente a lo que hemos venido leyendo y escuchando, somos relativamente constructivos con lo que sería la relación Estados Unidos-China. Perfecto. Oye, bueno, interesante. Tú has dicho varias cosas que son muy importantes a veces compartirla con la mirada del experto. Una cosa es ser candidato, otra cosa es ser presidente. Una cosa es sentarse en una posición negociadora desde muy tranquilo a poner una gran amenaza que después claramente me hace correr las defensas
un par de metros más allá y partir de una posición un poquito más ventajosa. Pero también, como tú lo has comentado, hemos tenido buenas noticias, digo yo, buenas noticias para los latinoamericanos, exportadores, los chilenos, peruanos, exportadores de cobre ayer, ese plan de estímulo, o que hay que ver cómo se lo toma el mercado, cómo se implementa, qué ocurre con esa política más laxa en términos de tasa de interés, estímulos internos, para hacer de una China un motor y que crezca el 5%, que es un poco el compromiso. Entonces, nada, no todo es blanco-negro, todo tiene matices, todo hay que hacer segundas lecturas, a veces hay que aprender a leer entre líneas, pero definitivamente en la asunción de Trump presidente vamos a tener, o hemos tenido estos últimos tiempos, un poquito más de volatilidad y se ve reflejado en la fortaleza cambiaria de la moneda americana, que ya ha ido soltando. Pero bueno, interesante, y creo que gran parte de nuestros clientes, y ya están llegando incluso muchas preguntas por el chat, y se los agradezco, porque vamos a apurar esta pata, este pie, estimado Mauricio, para tratar de responder las preguntas de los clientes, que aquí yo voy mezclando preguntas propias y de los clientes. Ya yendo al área chica, hablamos de un año 2024 extraordinario, un año 2025 con desafíos, pero teníamos bajas de tasas de interés, que siempre en general es un viento que apoya, siempre con conflictos geopolíticos, con asunciones de aquí y allá, la tensión entre China y Estados Unidos, que las has detallado perfectamente, su impacto en Latinoamérica, pero ya, yo me siento ahora y necesito comprar algo, o invertir algo, o estoy pensando vista para los próximos 12, 18, 24, 36, o mi pensión. ¿Cómo se ven los mercados accionarios? Tú me contaste ahí a la entrada, nos contaste, ¿no? A mí, a todo el mundo le contaste, que Standard & Poor's cerca de los 30%, el año pasado en el barrio de los 25%, y que eran eventos poco comunes. ¿Cómo se ve esto? ¿Es solo tecnología? ¿Es solo el tema del impacto de la Super 7? ¿Qué más hay detrás de aquello? Y si hay otras regiones que sean atractivas también, porque si no, aquí un cliente nos pone y dice, oye, ¿para qué voy a invertir en Latinoamérica si tengo la posibilidad de invertir en Estados Unidos? Que pareciera que fuera un tren que tiene una energía y una potencia que, ¿para qué desvío mis recursos si, más allá de la diversificación, que creo que puede ser por ahí tu pregunta? Danos ya una entrada a renta fija, renta variable, y si podemos pasar por ahí en algo a los alternativos también, que son creo que activos interesantes de incorporar en un portafolio. No, por supuesto. Entonces, si quieres, vamos por partes de lo más general y nos vamos enfocando en lo más particular. Entonces, desde lo más general, tienes toda la razón, ya lo dije, es un momento de entrada mucho más alto, hay que moderar las expectativas. Sin embargo, nosotros sí creemos que sin llegar al 30%, el Standard & Poor's está en capacidad de ofrecer un retorno positivo del orden del 10% en esa zona. ¿Y esto por qué? Básicamente porque el crecimiento de utilidades de las compañías, creemos que en el 2025 va a poder seguir estando en ese orden, con crecimientos en ventas tipo 5%, con una economía creciendo al 2%. Eso significa que las ventas crezcan más o menos a la tasa de crecimiento nominal de la economía. Eso con un poco de expansión de margen nos deja en el 10%. Entonces, con esto lo que te quiero decir es, sí seguimos creyendo que el mercado americano en general tiene la capacidad de ofrecer retornos positivos en el 2025. Dicho eso, como tú muy bien lo indicas, la historia hasta el momento ha sido principalmente tecnológicas. Nosotros creemos que esa historia tiene mucha tela para cortar aún. Es una historia secular de transformación, de inversión en tecnología, de inteligencia artificial, con lo cual vale la pena tener esa exposición de forma estructural en los portafolios, pero dado que la divergencia ha sido tan grande, sí creemos que es un año en el que el resto de sectores pueda hacer algo de catch-up, de acercarse y cerrar algo de la brecha que han dejado. ¿Qué sectores nos parecen muy interesantes? Primero, sector financiero. Una de las políticas más importantes que ha anunciado Trump es bajar la regulación, quitar trabas regulatorias que hoy por hoy existen en algunos sectores, y el mejor exponente de los beneficios de esa menor regulación es el sector financiero. Un sector que además se va a beneficiar de que con tasas de interés más bajas y con una economía andando bien, los bancos van a poder prestar más y prestar con una calidad de cartera bastante sana. Entonces, sector financiero nos parece interesante. El sector de servicios públicos nos parece interesante. Es un sector muy estable que termina comportándose casi como un bono, como un título de renta fija, que con tasas de interés bajando se beneficia.
con el beneficio añadido de que la demanda o el boom de la inteligencia artificial ha generado una demanda muy fuerte por energía y estas compañías del sector de servicios públicos se benefician. Eso en términos de sectores, Max, pero además de eso, te mencionaría que no es solo sectores, sino segmentos dentro del mercado que se han quedado rezagados, que nos parecen muy interesantes. Por ejemplo, las compañías de tamaño mediano o pequeño, que tienen una orientación mucho más marcada hacia el consumo interno, hacia la economía doméstica americana, que creemos que es lo que más se va a beneficiar de este America First de Trump. Alejarnos un poquito de lo que está expuesto a conflictos geopolíticos, a guerras comerciales y enfocarnos en la salud del consumidor y la economía americana, y eso se logra a través de compañías de tamaños medianos a pequeños. ¿Cómo hacerlo? A través de gestión activa, porque si compras el índice Standard & Poor's vas a tener exposición a las principales o las compañías más grandes, más expuestas al mercado global, mientras que gestores activos, como los que utilizamos en nuestros portafolios en Sur Investments, nos permiten acceder a esas oportunidades más de nicho. Entonces, eso en sectores y segmentos. Oye, están llegando bastantes preguntas, Mauricio, yo las estoy mirando en el chat y me encantó. Así que, desempeño Asia y Europa, Latinoamérica, ex Estados Unidos, ¿qué se ve? Obviamente todo está interrelacionado, pero también, como tú contabas muy bien recién, hay de repente dinámicas o drivers que te afectan o no te afectan, y uno puede, haciendo una buena diversificación o selección de sectores, países, regiones o clases de activos, puede mejorar bastante la relación riesgo-retorno de tu portafolio. ¿Cómo ves estas otras regiones que te estoy nombrando ahora, más allá de lo que acabas de comentar de Estados Unidos? No sé, por supuesto, ¿hay alguna oportunidad interesante? Creo que esa historia de cerrar la brecha que mencioné antes también aplica a nivel de regiones. Estados Unidos ha mejorado por mucho el retorno del resto de regiones y creemos que algo de esas brechas se debería cerrar, sobre todo en oportunidades más tácticas. Japón nos parece interesante. Hay unas reformas corporativas andando para mejorar la rentabilidad y el gobierno corporativo frente a los accionistas minoritarios, que va a seguir impulsando este mercado. Entonces creemos que Japón vale la pena. Y del lado emergente, Asia emergente, como lo dije, nosotros estamos relativamente positivos con la perspectiva de los estímulos que va a anunciar el gobierno de China. Si bien los problemas estructurales van a seguir permaneciendo y va a tomar muchos años resolverlos, sí creemos que para el 2025 estos estímulos pueden generar unos retornos positivos en China. Del lado de Latinoamérica, que no lo mencioné antes, como lo decía, Brasil y México nos parece que tienen unos retos importantes, si bien tácticamente se nos pueden abrir oportunidades, porque la realidad es que las valoraciones están muy bajas. O sea, Latinoamérica es por mucho la región más barata del mundo. Creemos que Chile, Perú, Colombia van a seguir teniendo una dinámica interesante. Entonces, si bien, digamos, como lo dije antes, Estados Unidos y tecnología de forma estructural son regiones en las que vale la pena estar, creemos que en otras regiones como Latinoamérica van a haber muy buenas oportunidades. Me refiero rápidamente también a la renta fija. En la renta fija, el punto de partida de tasas de interés en la mayoría de segmentos de la renta fija es interesante, pero puntualmente nos gusta mucho Latinoamérica, nos gusta mucho los bonos emergentes, pero Latinoamérica en particular. Tenemos algunas de las tasas reales más altas del mundo, particularmente México, Colombia y Brasil. Tienen unas tasas que son muy interesantes y en las que, como en el caso de México y Colombia, la inflación debería seguir bajando, las tasas de interés deberían seguir reduciéndose y encontrando potencial para unos retornos muy interesantes en estos dos países. Y por último me refiero a alternativos, que lo mencionaste en tu pregunta anterior. En alternativos estamos muy positivos en que este será un año en el que se reactive la finca raíz, real estate, que ha estado muy golpeada en los últimos años por tasas de interés altas que comprimen los márgenes, que disminuyen las tasas a las que se descuentan o se valoran los activos y que no han permitido que se realicen muchas transacciones de compra-venta de inmuebles. En el 2025 creemos que muchas de esas transacciones represadas por varios años se van a comenzar a realizar y que
el sector inmobiliario definitivamente en muchos de sus segmentos, pero particularmente multifamiliar o residencial y logístico, va a tener un repunte finalmente importante después de varios años de retornos pobres. Perfecto, gracias ahí por eso también esa noticia un poquito más esperanzadora para el real estate, ¿ya? Que ha sufrido la subida de las tasas de interés, tener tasas de interés altas en activos reales, ¿ah? En activos líquidos, obviamente hace que en términos relativos estos activos pierdan un poco de atractivo y hace que caiga la demanda, pero en la medida que estas tasas vuelvan a caer, hace que el real estate vuelva a tener cierta recuperación. Ahí creo que lo dijiste indirectamente. Un cliente nos dice, mira, Warren Buffett ha vendido mucho. Tiene 300.000 millones de dólares en caja. ¿Eh? Para poner en contexto, eso es todo el PGB de Chile, más que todo el sistema de pensiones de Chile. ¿Eh? Y lo tiene ahí disponible para llegar y comprar. Entonces, ahí mezclo preguntas y le doy un poco de sabores que un cliente te dice, ¿para qué voy a comprar Estados Unidos? ¿Para qué voy a comprar Latinoamérica si tengo Estados Unidos? Pero también veo a uno de los inversionistas más inteligentes o más seguidos a nivel mundial que ha vendido Estados Unidos. Y tú hablas de valorización. Y vamos haciendo como un ping-pong rápido, es decir, la valorización va a jugar un rol tan importante esa parte de la expectativa. Tú ya le tiraste el número, pero quiero que lo volvamos porque creo que la gente es una de las dudas más importantes. ¿Estoy entrando caro? No estoy entrando caro. Latinoamérica, tú dices, está súper barato, pero que esté barato no significa que suba. ¿Ah? Por ahí alguien me pregunta, ¿y Brasil rebota o no rebota? No lo sé. Entonces, cosa que esté barata no significa que suba, y una cosa que esté cara no significa que no continúe subiendo. Danos ahí algunas visiones de Sur Investments con respecto a esto, por favor. Por supuesto, y nuestro cliente tiene toda la razón, es una excelente pregunta. La bolsa en Estados Unidos definitivamente preocupa, es una inquietud muy válida las valoraciones, pero la forma en que nosotros lo vemos en Sur Investments es tratando de ir un poquito por debajo del número que se publica. Y la bolsa en Estados Unidos hoy por hoy se está negociando más o menos a 22 veces las ganancias del próximo año. Eso está definitivamente en la parte alta de su historia. Pero cuando entramos a ver cómo se compone ese número, resulta que las 7 compañías más grandes, las 10 compañías más grandes se están negociando a un múltiplo de alrededor de 50 veces. Si le quitamos el sector de tecnología, el resto de las compañías se están negociando del orden de 17, 18 veces, que definitivamente no es una ganga, pero claramente tampoco está sobrevalorizado como el resto. Bien. ¿Cuál es nuestra interpretación de esto? Tecnología se ha negociado unos múltiplos muy altos con razón, y te voy a poner este número. En el último año, en el 2023, la diferencia entre las utilidades de las 7 compañías más grandes tecnológicas y las otras 493 fue de 60%. 60%. Las 7 compañías que crecieron sus utilidades al 63%, las otras 493 al 3%. Wow. En el 2024, esta brecha se redujo a 30 puntos. Las compañías tecnológicas están creciendo sus utilidades del orden del 32%, las otras 493 vienen decreciendo al 1%. Lo que nosotros esperamos es que en el 2025 esta brecha se continúe reduciendo a algo alrededor de 10 puntos, de 60 a 30 a 10, y en el siguiente año probablemente sea 5 puntos. Entonces, la valorización no estamos hablando de una burbuja.com, son compañías que están generando utilidades, que están generando CAR, pero que si dejan una brecha muy grande con el resto del mercado, que nosotros creemos que se va a comenzar a cerrar. Entonces, a la pregunta de si la bolsa está muy cara, sí, en ciertos segmentos, pero dentro de ese universo de oportunidades de inversión encontramos compañías, sectores y segmentos, como lo mencionamos antes, que definitivamente creemos que ofrecen valor. Perfecto, gracias. Oye, vamos a darle un poquito de pimienta, ¿eh? Unas cosas que es la típica pregunta que te van a decir, mira, la verdad es que es de las cosas más difíciles de pronosticar. Pero está acá, te la preguntaron, tipo cambio. ¿Cómo vemos la fortaleza del dólar con un Trump asumiendo, con una economía americana? Nuevamente creo que lo hemos nombrado indirectamente varias veces en tu presentación, lo has nombrado. Pero perspectivas, ¿eh? Si hay un fortalecimiento o no, podemos seguir esperando un dólar tan fuerte. Estados Unidos va a ser carísimo. ¿Qué tan competitivo puede llegar a ser Estados Unidos con un dólar con esta fortaleza? Eso también para nosotros es inflación, para los otros países. ¿Qué tanto podemos aguantar un dólar tan fuerte?
si puedes dar algo por ahí y su impacto también, que se relaciona, si es que tenemos inflación, con respecto a la renta fija, en términos generales, de cómo vamos viendo la evolución de las tasas, estos déficits fiscales más altos, que hay harto ruido, mira, este Trump está gastador, pero a diferencia de otras veces, antes quiere bajar impuestos, pero no quiere dejar de gastar, entonces parece que quiere ser un deudor más endeudado, entonces eso también genera duda de su capacidad de pago. Y esos son siempre temores que yo los levanto aquí y que los levantan los clientes, pero quiero que nos cuentes cómo navegamos con eso. Por supuesto. Mira, y voy a comenzar por la parte final de tu pregunta y es este excepcionalismo de Estados Unidos, el hecho de tener estas características que ningún otro país se pueden permitir, están detrás de que esa preocupación fiscal que está ahí, que habrá que atender en algún momento, a corto plazo no es algo que nosotros veamos como un catalizador, al menos no para el 2025, de movimientos importantes en los mercados. La preocupación fiscal ha existido por mucho tiempo, por muchos años, quizás no a los niveles de déficit que estamos viendo en este momento, pero aún así Estados Unidos sigue siendo el activo refugio. No existe una alternativa a los bonos del tesoro y al dólar como refugio para múltiples, digamos, para todo tipo de inversionistas ante eventos de riesgo geopolítico, económico, con lo cual ese factor de riesgo fiscal como un driver de debilidad de dólar no lo vemos en el corto plazo. Está ahí. Ahora, el dólar, ¿qué va a pasar con el dólar que ya hoy por hoy está en unos niveles que, como tú bien lo dices, empiezan a cuestionar su viabilidad, su fortaleza? ¿Cuál es el driver más importante para simplificar algo que es bastante complejo, de lo más complejo en mercados financieros como son las monedas? ¿Cómo debería yo pensar el precio de la moneda? Nosotros, el modelo que tenemos para pensarlo es diferencial de crecimiento económico y diferencial de tasas de interés. Si pensamos qué pasa con el crecimiento económico de Estados Unidos frente a sus pares y qué pasa con las tasas de interés de Estados Unidos frente a sus pares, la realidad es que frente a los principales países del mundo sale ganando Estados Unidos. Esperamos para el 2025 aún más crecimiento y tasas de interés más altas que, por ejemplo, en Europa, Reino Unido, Japón u otros países desarrollados. Cuando lo pensamos frente al mundo, y perdón, para cerrar ese punto, eso significaría un dólar que debería seguir fuerte. Es la verdad, nosotros en el caso del euro no tenemos, digamos, no tendríamos ningún problema en ver el euro en paridad o por debajo de 1 en algún momento del primer semestre del año, justamente porque la diferencia de crecimiento y tasas de interés juega muy a favor del dólar. Ahora, en el mundo emergente tenemos también un diferencial de tasas de crecimiento algo a favor de Estados Unidos, pero cerrando la brecha. Nosotros, como lo decía antes, esperamos que China le vaya un poco mejor de lo que el mercado está esperando. En Latinoamérica vemos países como Chile, Perú, Colombia haciéndolo bien durante el 2025. Entonces, un crecimiento que se está acercando a las tasas de Estados Unidos. Y en el caso de tasas de interés, si bien en algunos casos, como México, como Colombia, esperamos recortes aún en tasas de interés que cerrarían la brecha, el diferencial de tasas, y eso jugaría en contra de las monedas locales, pues la realidad es que van a seguir teniendo brechas importantes, va a seguir habiendo interés, y con crecimientos que se estabilicen, nosotros estamos viendo monedas estables. Nos gusta el peso chileno, por ejemplo. Nos parece que tiene un crecimiento económico interesante que podría corregir desde los niveles actuales. Si tiene además el impulso de China, del cobre, en el caso del peso colombiano, riesgos fiscales, pero algo también de impulso vía mejor crecimiento. Fíjate que el real, por ejemplo, con todos y los problemas que tiene Brasil, al estar subiendo las tasas de interés a los niveles que los está subiendo, eso ayuda al valor de la moneda porque hace más atractivas las inversiones en reales. México tiene tasas de interés altas. Con esto lo que quiero decir es la canasta de monedas latinoamericanas, si bien el riesgo externo existe y si bien creemos que el dólar va a seguir fuerte frente al resto de monedas del mundo, a Latinoamérica la vemos mejor posicionada que al resto del mundo emergente en términos de su canasta de monedas. Perfecto, gracias. Mauricio, nos quedan 3-4 minutos y hay 4 preguntas que hay acá, entonces tienen que ser bien breves y casi de esos como hacen los TikTokers de ping pong
muy rapidito. ¿Qué se espera de la IA para el 2025 en Estados Unidos? Va a ser un ¿Creciendo? año, va a ser un año interesantísimo y de un momento clave para que comencemos a ver los resultados de IA en las compañías que son usuarios finales de la tecnología y que se espera que generen las productividades que nos ha prometido la inteligencia artificial a cambio de las inversiones gigantescas que se han hecho. Es decir, que ya los beneficiarios no sean los Nvidia del mundo, los Microsoft, los Google, los Alphabet, sino que sean las compañías del sector industrial, salud, telecomunicaciones, que comiencen a mostrar en sus resultados trimestrales los beneficios que le están aportando las inversiones que han hecho en IA. Entonces va a ser un año, la verdad, bastante interesante. Hay que dar vuelta a las cartas del póker ahora este año. ¿Eh? Ya se puso las fichas, ahora tenemos que ver si los resultados son lo que dicen que son. Oye, pregunta rapidita, Bitcoin. ¿Qué opinamos? ¿No opinamos? ¿No lo tenemos en un portafolio? Cortito. Yo creo que sabes la respuesta, pero... Muy rápido, no opinamos, no lo valoramos, básicamente porque no tenemos, digamos, no existe un modelo que nos permita asignarle un valor justo al Bitcoin, pero lo que te diría, lo que pensamos es, lo que no es el Bitcoin es un activo de refugio, de reserva, como en algunos momentos se dijo cuando se lanzó, que era una alternativa de reserva de valor a activos como el dólar o el oro o los bonos del tesoro. La realidad es que se comporta como un activo de riesgo con bastante apalancamiento a los activos de riesgo. Entonces, más allá de que no lo veamos, es cualquier cliente que lo considere para su portafolio, lo debe contemplar como un activo de alto riesgo y correlacionado con los demás activos de riesgo. Perfecto. Pregunta que seguramente viene de Perú. ¿Nos podrá brindar perspectivas rápidamente tras la inauguración del puerto de Chancay? ¿Cómo se ve Perú? ¿Cómo cambia Perú después de esta inauguración? Pues muy interesante. Las estimaciones que se hacen son una que puede sumar entre 0,6 y 0,9% al PIB del 2025. Nosotros creemos que eso está bastante bien, puede ocurrir, va a depender mucho de lo que termine ocurriendo. El gran riesgo aquí es que termine ocurriendo con la guerra comercial, con los aranceles, porque existe la posibilidad, digamos, en alguno de los escenarios, que Estados Unidos también imponga aranceles a las importaciones que vengan desde Perú vía Puerto de Chancay. Entonces va a ser un ruido político entender qué termina ocurriendo, pero definitivamente fortalece los lazos con China muy fuertemente y en ese sentido, vuelvo a mi punto, estamos más positivos que el consenso en China y eso hace que tengamos una perspectiva interesante de lo que puede representar esto para Perú, que por cierto, ya de por sí, sin el puerto, está bastante bien y nos gusta. Entonces el puerto lo que hace es darle un impulso adicional. Genial. Oye, esto aquí bien, yo creo que está respondido durante toda la charla, yo creo que se podrá entender, pero unos clientes preguntan, ¿cuáles creen son las principales diferenciadores de Sur Investment a la hora de construir estrategias de portafolio contra los competidores? Yo creo que esto, de estar cercano a ustedes, de manejar la mirada no solamente global, el conocimiento local, desde las regiones, desde el territorio, desde un México, desde un Colombia, desde un Perú, desde un Chile, hace una gran diferencia. Pero la pregunta es para ti, así que yo no la respondo. No, yo te diría, Max, no voy a hablar acá de nuestros competidores, sino de nosotros, pero te diría, nosotros tenemos un proceso que es completa y verdaderamente regional. Todo nuestro proceso, tanto de inversión como de asesoría, se construye en conjunto entre los equipos que están basados en cada uno de los países y por eso podemos juntar esa expertise local, esa presencia local, con la visión global que tenemos como compañía y ofrecer soluciones que contemplan no solo lo que cada equipo está viendo en su localidad, sino todas estas perspectivas agregadas. Te diría que frente a otros competidores regionales que también tienen presencia en múltiples países, pero que en la práctica sus procesos de inversiones o asesoría son eminentemente locales, Sur Investments es un jugador cierta y verdaderamente regional. Genial. Mauricio, antes de cerrar, quiero agradecerle tu expertise, tu buena onda, tus ganas de comunicar, tu conocimiento que quedó disponible para todos nuestros clientes. Acá
Todas las preguntas fueron aceptadas, creo haber respondido todas. Si se me pasó alguna en el chat, mil disculpas, es 100% culpa mía. Y definitivamente en el resumen o en Colombia tienen una palabra que es en la memoria, vamos a tener la respuesta a dicha pregunta. Mauricio, gracias, no sé si te quieres despedir por esta instancia y por todo lo que nos has compartido. Max, a ti muchísimas gracias por la conversación, como siempre, muy, muy interesante y ameno conversar contigo, y gracias a todos por su tiempo. Lo que más valoramos es que nos dediquen parte de su tiempo a escuchar lo que estamos pensando en la compañía. Felices siempre de conversar, compartir con ustedes. Gracias por las preguntas y hasta la próxima. Felices de vernos pronto. Gracias, Mauricio, gracias a todos. Nuevamente, como Sur Investment, les doy el agradecimiento más grande por habernos ayudado a compartir esta instancia, que es de ustedes, que es de acompañamiento, que es donde nosotros queremos contarles nuestras perspectivas, nuestra visión y por qué estamos recomendando una estrategia A o una estrategia B. Están nuestros expertos a disposición, tenemos asesores por toda la región, conocemos la región, somos latinoamericanos y hacemos, como decía Mauricio, un proceso absolutamente profesional desde inversiones, pero con el conocimiento de cada una de las latitudes donde nosotros estamos viviendo. Así que sin más, y esperándolos ver en una próxima oportunidad, muchas gracias y que tengan un muy lindo día y un excelente fin de año. Hasta luego. Chao.